Isaías capítulo 40, versículos 31. Vamos a empezar con la palabra de Dios esta mañana en Isaías capítulo 40, versículo 31. Si usted puede abrir su Biblia, por favor. Vamos a recuperar esta buena costumbre de traer nuestras Biblias a casa y de poder disfrutar de este tiempo en la presencia del Señor. Isaías capítulo 40, versículo 31 dice lo siguiente: En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Amén. Es palabra de nuestro Dios. Me encanta este versículo porque es uno de los versículos que más conocemos en la palabra. Muchos incluso no lo sabemos de memoria o lo leemos de vez en cuando para podernos animar. Por esta semana estaba predicando una serie de devocionales que titulé Sabiduría Salvaje. ¿Y por qué estábamos hablando de esto? Porque quería aprender, o a partir de los animales que Dios menciona en el libro de Proverbios, poder adquirir sabiduría para vivir. Pero en medio de todos estos animalitos de Proverbio, destaca uno que no está en el libro de Proverbios, pero que sí es de los más usados en la palabra de Dios. Y uno de los animales más usados para hacer ilustraciones en la palabra de Dios es el águila. Y la palabra águila aparece entre 28 y 34 veces en la Biblia, dependiendo de la versión y de la traducción que usted quiera utilizar. El águila es el ave más nombrada en las Escrituras. Se utiliza frecuentemente como un símbolo de fuerza, de velocidad, de protección divina y de renovación. En Latinoamérica no tenemos estas águilas que aparece ahí, por ejemplo, en la pantalla, ¿no? Esta es un águila más de Norteamérica y de Europa, pero nosotros en Latinoamérica tenemos un águila que se llama el águila arpí. Pero tenemos águila. Dile a la persona que está a tu lado, tenemos águilas. Así es que por si acaso, sí tenemos, ¿no? Y estas habitan en la Amazonía, y el águila tiene una característica de ser uno de los animales más solitarios que hay. Normalmente tienden a vivir solos y ocupar un espacio muy amplio de zona de vivienda o de espacio de kilometraje, especialmente en la Amazonía. Son muy territoriales. Pero, ¿sabe? El águila las águilas son animales muy fuertes. Son muy veloces. Son expertos cazadores. Sus garras pueden llegar a medir hasta 12 centímetros. Y en el momento que el águila atrapa una presa, lo que hace es clavarle sus garras. Y en segundos, el animal muere. Es muy rápido esto. Agarra velocidades increíbles. Puede volar a una velocidad entre 50 y 70 kilómetros por hora cuando está planeando. Pero cuando va a atacar, el águila puede alcanzar hasta una velocidad entre 240 y 320 kilómetros por hora. Imagínese eso. La velocidad con que el águila puede atrapar una presa. La presa ni siquiera se da cuenta de lo que lo va a atrapar y el águila ataca. Pero ¿qué es otra característica de las águilas? Es que cuando el águila ataca un animal que es más grande que ella misma, ¿sabe qué hace? Lo atrapa con las garras y lo empuja. No lo mata porque es muy grande. Lo lastima gravemente, pero empieza a empujarlo hacia un precipicio. Y llega al precipicio y lo empuja. ¿Para qué? Para que el animal caiga, muera y ahí ataque el águila. Es un animal increíble, es impresionante todo lo que el águila puede hacer. Pero cuando la Biblia menciona al águila, resalta una característica muy interesante. Dice, vuela muy alto, vuela muy alto. Y esto me llamó la atención porque normalmente leemos el pasaje y leemos como que sí, vuela muy alto. Y uno dice, claro, pues el águila vuela alto, ¿no? Uno la ve en el cielo y está volando. Pero no está hablando de eso la palabra de Dios. Decidí investigar un poquito más allá para ver por qué el vuelo alto del águila es importante y encontré lo siguiente. Cuando hay tormentas, los animales, ya sea en tierra o los voladores,
estos animales lo que hacen normalmente es refugiarse en una tormenta. ¿Por qué? Porque cuando vuela, sus plumajes se mojan y esto hace que las aves se vuelvan más pesadas. Y eso hace que no puedan volar bien, se cansan más, gastan más energía. Entonces, cuando hay una tormenta, ¿qué hacen las aves? Se guardan, se esconde, se protege para no mojarse, como todos los animales. Pero hay una característica interesante, el águila también lo hace. Normalmente si hay una tormenta o hay un huracán que ya es muy fuerte, el águila se esconde. Pero cuando la tormenta no es muy fuerte, ¿sabes qué hace el águila? El águila vuela. No porque sea contreras, no. El águila vuela. ¿Sabes por qué? Porque tiene una habilidad y es que utiliza las corrientes que se forman en las pequeñas tormentas para subir, subir y subir, para lograr pasar las nubes de tormenta. Porque cuando logran pasar las nubes de tormenta, ¿qué hay? Sol y calma. Entonces, cuando hay una tormenta, ¿qué hace el águila? Vuela muy alto. Dile a la persona que está a tu lado, las águilas vuelan muy alto en las tormentas. Y cuando hablamos de tormentas, nosotros debemos saber que nosotros también vivimos tormentas. Enfrentamos dificultades, enfrentamos problemas. Y muchas veces cuando llegan esas tormentas de la vida, lo que nosotros hacemos es escondernos. ¿Por qué? Porque nos da miedo, porque nos preocupa. Pero Dios nos habla a través del profeta Isaías y nos dice, los que confían o esperan en el Señor serán como las águilas, volarán alto. ¿Eso qué quiere decir? Por encima de la tormenta. ¿Y sabes qué es la palabra clave aquí? La palabra clave es confía. Dile a la persona que está a tu lado, confía. Cuando Isaías escribió estas palabras, también está hablando a personas cansadas, personas heridas, personas desanimadas. Yo no sé cuántos están así hoy día. Cansados, heridos, desanimados, preocupados, ansiosos. Pero sabes, hoy día tú necesitas descubrir que la fuerza de Dios es mayor que cualquier tormenta. ¿Cuántos lo creen? La fuerza de Dios es mayor que cualquier tormenta. Si en el momento que Isaías escribe estas palabras, le escribe a un pueblo de Israel, a un pueblo de de Israel, que estaba cayendo en la incredulidad y la desesperanza. El pueblo de Israel pensaba que su situación era demasiado difícil y que Dios no estaba viendo su sufrimiento. El pueblo se estaba quejando de que Dios no prestaba atención a su clamor, que Dios no escuchaba sus súplicas, que Dios los había abandonado. ¿Cuántos se sienten así esta mañana? De que oran, oran, piden, piden y no hay respuesta. Esta semana hablaba con personas que están pasando tiempos de dificultad muy duros. Muy duros. Usted quizás no logra ni siquiera imaginarse los tiempos de dificultad que estas personas viven. Por enfermedad, por problemas, por dificultades, por emociones. Pero había algo en común. Y es que los problemas se habían vuelto tan grandes para ellos que la fe estaba perdiéndose. Que la fe se estaba debilitando. En algún momento incluso alguno de ellos llegó a decir, pero si Dios no me escucha, yo le pedí a Dios y no me respondió. La tormenta de su vida le estaba ganando y le estaba llevando a esconderse. Israel se sentía así. Pero el profeta los corrige y les dice algo. Ustedes tienen que recordar quién es Dios. Quizás hoy nosotros esta mañana también necesitamos recordar quién es Dios. Y Dios, hermanos, es el creador eterno, el Dios todopoderoso y el Dios incansable, porque el que cuida a su pueblo no duerme ni se cansa. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces tenemos que recordar quizás esta mañana quién es nuestro Dios. Matthew Henry, un comentarista bíblico, dice, el gran problema de Israel no era la falta de recursos, sino la falta de confianza en Dios. Y quizás este es nuestro problema también esta mañana. Quizás no es falta de recursos, quizás no es falta de actividades, quizás no es falta de posibilidades. Quizás nuestro problema hoy es falta de confianza en Dios. Hermanos, quiero que puedas anotar esto. La promesa de Dios no es ausencia de tormentas. La promesa es que Dios nos dará fuerzas para elevarnos por encima de ellas. ¿Alguien lo cree, sí o no? La promesa de Dios no es la ausencia de tormentas. La promesa de Dios es que nos dará fuerzas para elevarnos por encima de las tormentas. Y por eso la clave en este versículo es confiar. Y la palabra o la raíz original de la palabra confiar en el hebreo significa atar o entrelazar. Significa atar o entrelazar. Torcer cuerdas juntas. Y la imagen es la de varios hilos débiles que se entrelazan unos a otros para formar una cuerda muy fuerte. Entonces, ¿qué significa confiar en Dios? Confiar en Dios no es simplemente sentarse a esperar. ¿Ve? Confiar en Dios no es sentarse a esperar, sino que significa que yo uno mi vida a Dios para depender de Él, de tal manera que mi debilidad se entrelaza con su fortaleza. Y así puedo esperar. Gracias por los que dijeron amén. Yo pensé que esto iba a ser así, igual. Pero creo que ya lo sabían, amén. Mi debilidad se entrelaza en una cuerda con la fortaleza de Dios para que yo pueda esperar en Él. Por eso la palabra dice, los que confían en el Señor. Los que confían, los que esperan en el Señor, con el Señor. Es una confianza activa en las promesas de Dios. Yo sé quién es Dios y por eso sigo confiando, aunque todavía no vea la respuesta. Yo sigo confiando en Dios, aunque no vea la respuesta. Y cuando logramos tener esa confianza, entonces recién es cuando Dios dice, seremos como águilas. ¿Cuándo? Cuando confío en Dios. Por eso me llama la atención esto, cuando el apóstol Pablo le dice a Dios, 3 veces te pedí que me quitaras este aguijón. Pero el Señor me respondió, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa? ¿Qué le está diciendo Pablo? Tú tienes una debilidad. Entonces, entrelaza tu debilidad con mi poder y vas a poder seguir adelante. Vas a poder ser como las águilas. Solo cuando confío, cuando mi debilidad se entrelaza con Dios. Dile a la persona que está a tu lado, confía en el poder de Dios. Entonces, de este animalito que es el águila, quiero que podamos aprender e imitar 3 características para nuestras vidas. Lo primero que tenemos que aprender de las águilas es que las águilas tienen visión. Las águilas tienen visión. La visión del águila es uno de los sistemas visuales más potentes y evolucionados del reino animal. Es 4 a 5 veces superior al ojo del ser humano. Puede divisar un conejo en movimiento a más de 3 kilómetros de distancia. Para lograr este objetivo, el águila debe volar muy alto y así va a poder ver sus presas y prepararse para atacar. Hermanos, ¿por qué dice volaremos muy alto? Para que podamos tener una visión desde arriba de todo lo que pasa aquí abajo. ¿Sí me Es para que nosotros podamos ver desde la perspectiva de Dios nuestros problemas.
Desde la perspectiva de Dios, nuestras dificultades. Desde la perspectiva de Dios, nuestras preocupaciones. Entonces yo no necesito caminar por vista, yo necesito caminar en la visión de Dios. Porque el que camina en la visión de Dios no va a ver sus problemas desde una perspectiva humana, sino que va a ver sus dificultades desde una perspectiva divina. Cuando nosotros vemos nuestros problemas desde nuestra perspectiva humana, vamos a ver todo lo que es el problema y nos va a asustar. ¿Y cuál va a ser la tendencia? Escondernos. ¿Por qué? Porque es demasiado grande el problema. ¿Y en qué nos vamos a esconder? Nos vamos a esconder en trabajo. Nos vamos a esconder en la familia. Nos vamos a esconder en el celular, nos vamos a esconder detrás de una pantalla, nos vamos a esconder detrás de los amigos, nos vamos a esconder detrás del alcohol, del cigarrillo, de las adicciones, nos vamos a esconder detrás de cosas que no sirven. ¿Por qué? Porque no queremos ver el problema, porque el problema es demasiado grande. Entonces, el águila, ¿qué hace para poder capturar una presa? Vuela muy alto. Por eso la clave es confiar. ¿Por qué? Porque los que confían en el Señor serán como las águilas y volarán alto. ¿Para qué? Para poder ver desde la perspectiva de Dios lo que está pasando. Hermano, tú estás cansado, tú estás desanimado, tú estás caído hoy día. ¿Sabes por qué? Porque estás viviendo por vista, no por fe. Porque estás viendo tus problemas y te están superando, estás viendo tus dificultades y te están superando, y tú dices, tengo demasiadas dificultades, tengo demasiados problemas, pastor, usted no sabe todo lo que yo llevo, usted no sabe todo lo que carga. Alguien me decía ayer, pastor, pero ¿por qué Dios se ha entañado conmigo? ¿Por qué estoy viviendo tantas cosas malas todo este tiempo? Y te voy a decir algo, Dios no se ensaña con nadie. Tenemos que aprender que la vida es dura. Y la vida es difícil. ¿O no? ¿Qué pasa si muere alguien? Es culpa de Dios. ¿Qué pasa si hay dificultades en la vida? Es culpa de Dios. Porque la gente dice, ¿por qué Dios me permite pasar por esto? ¿Por qué Dios deja que esto pase? ¿Por qué Dios? Claro, Dios está en control de todo. Pero amigos, ¿así es la vida? A veces negra y a veces de color de rosa. Porque así es la vida. Alguien dice amén. A eso sí dicen amén, ¿no? Pero otras cosas no. Pero dile a la persona que está a tu lado, así es la vida. No le eches la culpa a Dios. Porque así es la vida. Entonces, hermanos, necesitamos por eso volar alto como las águilas. ¿Tienes problemas con tus hijos? No te abrumes, tranquilo. Dios dice, confía en mí y vas a volar alto para poder ver desde otra perspectiva el problema. Por eso quiero que anotes esto. Quien vive por vista se mueve por lo que ve, pero quien confía en Dios se mueve por lo que Él ha dicho. Tenemos que movernos en las verdades de Dios. Tenemos que movernos en la palabra de Dios. El que vive por vista se mueve por lo que ve. Pero el que confía en Dios se mueve por lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos confían en la palabra de Dios? Por eso, Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley de Dios, la palabra de Dios. Deja de caminar por vista, hermano, y empieza a caminar por visión, en la visión de Dios. Y eso me encanta, ¿sabes por qué? Porque desde la perspectiva de Dios, nada es imposible. Porque resulta que para mi Dios, nada. ¿Cuántos tienen un Dios que hace posible todo? Amén. Es todopoderoso. Entonces, dejemos de caminar por vista y empecemos a caminar en la visión de Dios. Pero ¿cuál es la clave para lograrlo? Confiar en Dios. Confiar. Porque los que confían serán como las águilas. Y las águilas no van solo por vista, las águilas tienen una visión panorámica. Te aseguro que si tú vuelas muy alto, tu problema va a ser pequeñita.
Dile a la persona, deja de luchar con gigantes cuando tienes un Dios mucho más grande. Amén. Entonces, en primer lugar, las águilas tienen visión. En segundo lugar, las águilas usan las dificultades para subir. ¿Qué hacen las águilas? Usan las dificultades para subir. Tal como habíamos mencionado al inicio, las águilas vuelan muy alto para divisar sus presas, pero también cuando están en una tormenta. Pero ¿cómo logran subir una tormenta? Usan la propia energía de la tormenta. ¿Qué usan? La propia energía de la tormenta. Detectan los cambios de presión en el viento y aprovechan estas corrientes térmicas para subir, porque son ascendentes. Dice que como el viento se mueve en todas direcciones, hay ciertas corrientes de viento en la tormenta que en vez de ir hacia los costados o hacia abajo, sube para hacer este ciclo. Entonces, ¿qué hacen las águilas? Miran la dificultad, ven que hay una tormenta, los vientos están soplando, pero en su instinto detectan las corrientes ascendentes. Entonces empiezan a volar en esas corrientes y ya no necesitan luchar contra el viento, sino que hace, aprovecha las corrientes ascendentes para subir. Entonces, ¿qué hace un hijo de Dios cuando confía en su Señor? Usa las dificultades para crecer. Usa las dificultades para subir. Usa las dificultades para seguir adelante. ¿Cuántos vamos a hacer eso? Entonces, eso es lo que hace el águila. Y dice el Señor que si confiamos en Él, seremos como las águilas. Hermanos, anota esto, por favor. Debes traer para anotar, porque es importante para que nos recordemos entre semanas. En las manos de Dios, los obstáculos que enfrentamos pueden convertirse en el impulso que necesitamos para crecer. En las manos de Dios, los obstáculos, las pruebas, las dificultades, las tormentas deben convertirse en el impulso que necesitamos para crecer. No te quedes caído. Porque dice la palabra de Dios que 100 veces cae el justo y 100 veces ¿quién lo levanta? ¿Quién? Dios lo levanta 100 veces. Dile a la persona que está a tu lado, no te quedes caído. Deja que Dios te levante. Deja que Dios te lleve. Usa las dificultades de la vida para crecer. Yo no sé qué problema estás pasando hoy, pero te aseguro que si confías en el Señor y aguantas y resistes, mañana vas a ser más grande. Vas a ser más fuerte. Necesitamos mirar ya no los problemas como gigantes, ya no para escondernos, no, es que eso no hacen las águilas. El Señor dice que los que confían en el Señor serán como las águilas, y las águilas utilizan los vientos ascendentes de la tormenta para subir. Utiliza tu dificultad hoy para crecer. Utiliza tu dificultad hoy para levantarte. Utiliza tu dificultad hoy para confiar en Dios. Te aseguro que Dios te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de ¿quiénes? ¿De quiénes? De quienes lo aman y son llamados según su propósito o el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman al Señor. ¿Cuántos amamos a Dios esta mañana? Tranquilo entonces. Tu dificultad va a terminar en positivo. Tu problema va a estar bien. Esta situación va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios te va a llevar de gloria en gloria. Y alguien dice amén a eso. Y Dios nos va a llevar de gloria en gloria, hermanos. Hay que confiar. Porque las águilas utilizan las dificultades para subir. Hermanos, muchas veces el primer paso para elevarnos por encima de nuestras circunstancias es caer de rodillas delante de Dios. Lo más alto que podemos estar es en la presencia de nuestro Dios. Cuando no sepas qué hacer, sí sabes dónde ir. Amén. Cuando no sepamos qué hacer, sí sabemos a dónde ir.
Si hoy día venía sin respuestas, ya tienes una respuesta. Ve a Dios. Llévale tu carga, llévale tus problemas, llévale tu ansiedad, llévale tu depresión, llévale tu miedo, llévale tu enojo, llévale tu pasado, llévale tu trauma. Dios no tiene miedo, Dios no se asusta, porque no hay nada que supere a nuestro Dios. Y Dios va a usar tu dificultad para hacerte crecer. Pastor, pero yo me metí en esta dificultad, yo me metí en este error, fueron mis decisiones. Dios es un Dios de gracia. Y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si los confesamos, confiésale tus pecados a Dios, pídele perdón a Dios y Dios va a usar aún tu error y nuestro pecado para hacernos crecer y para hacernos mejores, para santificarnos, porque Dios quiere una iglesia santa. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si es que no te alejes de Dios en tu dificultad, no te alejes de Dios en tu pecado, no te alejes de Dios. Al contrario, confía en el Señor, porque los que confían en el Señor serán como las águilas. Y las águilas usan las dificultades para crecer, para subir. Pero hay una tercera característica, y con esto terminamos, que Dios quiere que aprendamos de las águilas. Y la tercera característica es que renuevan sus fuerzas. Las águilas renuevan sus fuerzas. Y uno dice, ¿cómo? Probablemente nosotros vivimos cansados. ¿Cuántos están cansados? Yo creo que muchos y todos. Solo que no dicen por Roche, no, el pastor seguro va a soltar algo después de eso, mejor no digo nada. Pero probablemente vivimos cansados todos. No importa la edad, hermanos. No importa si eres preadolescente, adolescente, joven. Uno dice, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes tienen una fuerza, una energía. Yo quisiera volver a ser joven, yo quisiera volver a ser adolescente, yo quisiera volver a ser niño porque los niños no se cansan, ¿amén? ¿Sí o no? Pero hoy en día los niños viven cansados. Hoy en día los jóvenes andan, los adolescentes andan, cansa. Vamos a hacer esto. Pero arregla esto ya. Estoy cansado. Y ahora las personas mayores les dicen a sus hijos, pero mira, yo tengo tantos años y mírame, yo me levanto temprano y hago esto, ya, pues mamá, tú, pero yo estoy cansado. Y si han estudiado un poquito, estos muchachos que van a decir, mamá, que estoy creciendo. Y como estoy creciendo, tengo sueño, estoy cansado. Pero te voy a decir algo. ¿Sabe por qué están cansados nuestros niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes? Que deberían ser la energía de nuestra sociedad. ¿Sabe por qué están cansados? Porque no duermen bien. Porque tienen malos hábitos de sueño. ¿Por qué? Porque tienen un celular. Y porque usted, padre de familia, se lo ha entregado sin ningún límite. Y su adolescente y joven duerme con el celular. Vive con el celular. No, yo solo lo utilizo en el día. Exactamente. Porque el celular, aún en el día, te roba energía. Los adolescentes y jóvenes están así. Pero los amo. Pero duermen más. ¿Por qué? Porque de cuando en cuando esa luz bendita se prende en la madrugada. Yo no sé, hay padres que me dicen, pastor, a mi hijo le escriben a las 3 de la mañana. Su compañerita del colegio. Quítele el celular. Revísele las conversaciones. Revise el historial. ¿Cómo se hace esto? Venga, la pastora Jamie la va a capacitar y entrenar. Porque usted tiene un aliado con nosotros. Hermanos, trabajamos con jóvenes y adolescentes todos los días. Y me permito decir que estamos especializados en esa edad. Y sabemos lo que hacen. Sabemos quiénes son. Por eso
tenemos una generación cansada. Necesitamos recuperar esa generación, porque los adultos ahorita tenemos más energía que los jóvenes. ¿Sí o no? El que se está durmiendo, el adulto se acomoda, ¿no? Sí, sí, no, sí, pastor. Pero sabe, vivimos en una generación muy cansada todos. ¿Cuántos llegan a la cama cansados, agotados? Tocas la cama y te da un shot de energía. ¿Sí o no? Te echas y dices, pero si yo estaba cansado. Y de repente quieres estar despierto. Y hay algunos jóvenes que se jactan. No dormí toda la noche, aquí estoy en vela. ¡Te están matando! Y porque eres joven no lo sientes. Pero espérate que llegues a los famosos 30 y a los dolorosos 40 y a los terribles 50 y a los renovados 60. Amén, dice el hermano. Pero te pasa factura, ¿sí o no? Entonces, hermanos, en una temporada donde vivimos cansados, necesitamos renovar nuestras fuerzas. Y el Señor dice que Él es el que nos renueva las fuerzas. Para que las águilas puedan llegar alto, aprovechan, ¿qué les dije? Las corrientes ascendentes. Pero cuando estos animales pasan las nubes de tormenta, lo que hacen es abrir sus alas y descansar. Y alguien dirá, pero pastor, siguen volando. Eso significa que siguen haciendo desgaste de energía. Sí, pero recuerda algo, no lucharon mucho con la tormenta porque aprovecharon las dificultades para subir. Entonces, si estás cansado de las dificultades, necesitas confiar en Dios para que Él te ayude a subir y cuando llegues a lo más alto, en Dios encontrarás descanso. Ahí es donde abres tus alas y las águilas empiezan a planear, pero están recibiendo sol y ya no hay tormentas. ¿Por qué? Porque has pasado la tormenta. Yo no sé cuántos de ustedes han volado saliendo de Lima, obviamente en avión, y pasas las nubes de Lima y de repente, ¿qué hay después de eso? Un sol. Y yo siempre me he dicho esto, la primera vez que me pasó esto y yo decía, qué miedo salir de Lima así, pero salimos de Lima con ese avión que cruzó todas esas nubes y de repente hubo un sol y lo primero que mi corazón dijo es, de esto me estoy perdiendo. Porque allá abajo todo es oscuro. No entra un rayo de sol cuando Lima quiere cerrarse. Pero detrás de esas nubes oscuras, ¿qué hay? Hay un sol que brilla. Y cuando pasé esas nubes, yo dije, yo quiero este sol allá abajo. Pero no se puede. Porque para obtener ese sol, amigo mío, necesitas volar muy alto. ¿Cómo? Como las águilas. Pero para llegar ahí arriba y disfrutar del sol que Dios nos da, necesitas confiar en Dios. Porque la Biblia dice, los que confían en el Señor será como las águilas. Volará muy alto. Pero algo más dice el Señor, caminarán, no se cansarán. Correrán, perdón, y no se cansarán. Caminarán porque Dios renueva sus fuerzas. El águila se renueva cuando pasa la tormenta. Pero el cristiano se renueva cuando confía en su Dios. ¿Estás cansado de sufrir, de llorar, de tu situación de vida, de tu enfermedad, de tu dolor, de tu ansiedad, de tu escasez? Los que confían en el Señor son como las águilas.
volarán muy alto. Hermanos, todos nos cansamos, pero recuerda esto. Anótalo si quieres. Jesús no espera que vivas dependiendo de tus fuerzas. Jesús quiere que dependas de Él. No utilices a Jesús como un paracetamol o un bombero. Que cuando tienes dificultades, ahí te acuerdas de Él. Ahí oras, ahí lees la Biblia, ahí cantas. Oh, no. Jesús no quiere que confíes en tus fuerzas todo el tiempo. Él quiere que confíes en Él todo el tiempo. Porque Él es el que da la fortaleza. Hermanos, Jesús sabe que nos cansamos, pero Él está listo para renovarnos. Por eso dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Las águilas se cansan, pero cuando vuelan muy alto, pueden seguir su camino y ahorran energía. Se renuevan en su Dios. Y eso tiene que pasar con nosotros. Hermano, no tires la toalla. Hermana, no te rindas. No renuncies a tu sueño. No te dejes vencer por ese pecado. No te rindas con la vida, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu empresa, con tu fe. No te rindas. Confía en Dios con todo tu corazón. Y en tu debilidad, Dios se va a unir a ti y te va a hacer fuerte. Porque Dios va a renovar tus fuerzas en medio de todo lo que tú estás viviendo. Así es que sigue luchando. Sigue luchando, no te cansas. ¿Cuántos tenemos un Dios fiel? Dios es fiel a pesar de nosotros. Y para cerrar, quiero que seamos muy honestos con nosotros mismos. La tormenta en la que estuvimos o estaremos, en su mayoría, hermanos, ¿sabes? Nos la ocasionamos nosotros mismos. Amén. Por nuestras decisiones, por no escuchar un consejo o ni siquiera buscarlo, por no caminar en la voluntad de Dios y muchas otras razones. Pero sabes, ya creo que es tiempo de parar con el reproche porque nos hemos quedado en reprocharnos la vida. ¿Por qué no hice? Es que esto me equivoqué. Es que esto hice mal. Es que aquí me callé. Ay, si pudiera retroceder el tiempo, yo sé a dónde retrocedería. No, ¿sabes qué? Lo hecho está. Ya basta de la culpa. No, es que yo hice esto. No, es que hice el otro. Ya basta de la vergüenza. No, Dios no me va a escuchar. No, qué vergüenza ir a hablar con el pastor. No, qué vergüenza volver a la iglesia. No, no, no. No, ya basta con eso. Ya basta con el desánimo. Es tiempo de volver a confiar en Dios. Porque los que confían en Dios serán como las águilas. Es tiempo, hermanos, de entregarle nuestras cargas. Es tiempo de caminar en su visión. Es tiempo de ya no rendirnos. Es tiempo de utilizar las dificultades para crecer. Para permanecer en su presencia cada día. Y dejar que Él renueve nuestras fuerzas. Hermanos, las águilas no escapan de las tormentas. Usan las corrientes de la tormenta para elevarse por encima de ellas. De la misma manera, Dios no siempre va a eliminar nuestras pruebas, pero sí promete estar con nosotros y darnos fuerzas para superarlas. Así es que hoy día Dios quiere decirte, no estás solo. No estás sola en eso. Estamos juntos. Porque yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, dice el Señor. Así es que confiemos en Él. Necesitamos tomar una decisión. Yo ya quiero preguntarte, ¿quieres ser como las águilas? ¿Quieres ser como las águilas? Entonces, confía en el Señor en todo tiempo. Vamos a ponernos de pie.
Vamos a orar. Hola, gracias por haberte conectado con el mensaje del día de hoy. Espero que realmente haya sido de bendición para ti y para tu familia. Si quieres profundizar en tu relación con Dios, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web y con gusto estaremos dispuestos para ayudarte. Así es que te doy la bienvenida a nuestra iglesia, Centro de Fe y Esperanza.